Volvemos nuevamente, como ven ustedes en pantalla, las imágenes de nuestro invitado de esta tarde. Sentimos nosotros que se viste enfocado de gala la visita del honorable embajador Eusebio Carlino, con quien vamos a conversar, analizar luego de su designación por el distinguido presidente Guaidó, lo que tiene que ver con este pueblo y, como dice, bienvenido a hacer un análisis general de todo lo que ha incidido, tema de migración, cómo está este pueblo en estos momentos y cómo desarrollan su trabajo luego del avance que han tenido, que cada vez más países reconocen lo que es la presidencia de Guaidó, ¿eh? Así es, hubo unas negociaciones, una mesa de negociación de Oslo y Barbados, que parece que hubo unos representantes de la oposición venezolana como que no tenían toda la acreditación. Señor embajador, cuéntenos de esa situación general y sobre todo de esta negociación que han estado tratando de llevar a cabo, pero con unos resultados que aparentemente no se han podido esclarecer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la República Dominicana. Gracias, amigo Robert, por la invitación. Gracias por permitirme dirigir nuevamente al pueblo dominicano y a mis conciudadanos, mis coterráneos aquí en esta linda tierra, esta tierra que nos ha acogido con tanto cariño y que hemos sido hermanos desde siempre. Somos unos pueblos hermanos. Así mismo. Creo que desde antes de Duarte venimos siendo hermanos. Sí, desde antes de Duarte, sí. desde siempre. Sí. Incluso hay una parte de la historia que cuenta que hay una carta que le dirigieron al libertador Simón Bolívar en su momento, tratando de adherirse a Venezuela, pero habían compromisos que había hecho nuestro libertador y eso fue uno de los motivos por los cuales no pudo ser aceptada. Sí. En materia actual, sí. Muy bien. Aconteciendo en Venezuela y lo que ha acontecido en el mundo entero, con respecto a este tema que ha venido sonando mucho, mucha gente, muchas personas, muchos consideran que nosotros no deberíamos estar en una mesa de negociaciones y de diálogo con el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Otros grupos muy importantes, sobre todo países aliados, países que nos han apoyado y que nos reconocen, sí están de acuerdo con esto. Nosotros como gobierno estamos buscando todas las alternativas que puedan existir de manera de lograr el primer objetivo fundamental, que es el cese de usurpación de las funciones que tiene, del usurpador, que tiene bajo control, bajo su poder, el régimen, el dictador Nicolás Maduro. En ese sentido, nosotros hemos venido teniendo varias rondas de reuniones tratando de buscar una salida. Todo esto auspiciado por Noruega. Recordemos que los noruegos son especialistas en este tipo de situaciones, y siguiendo los consejos y previendo que podíamos llegar a un acuerdo, nos hemos sentado con ellos en varias oportunidades. Las últimas ya fueron en el continente, por lo lejano y por la logística es mucho más sencilla hacerla de este lado del mundo, donde está nuestro continente, y la estuvimos haciendo en Barbados. Y la última reunión se hizo ya pasando tanto tiempo, y la crisis venezolana que se ha venido incrementando con una emergencia humanitaria compleja, como lo definió así ya la ONU, desde hace más de un año, con una migración brutal de más de 4,5 millones de venezolanos por todo el continente, con una situación de precariedad en todos los servicios, inexistencia de servicios, hambre, hambruna. Entonces se le presentó una propuesta al régimen formal por parte del presidente Juan Guaidó, sí, y de su delegación, en la última reunión de Barbados, la cual ellos no aceptaron y se levantaron de la mesa. Se levantaron de la mesa y como hicieron aquí en República Dominicana, se levantaron de la mesa batiendo la mesa y dijeron que no aceptaban en esas condiciones, y unas condiciones que eran lo más viable y lo más democrático posible. Ellos no la aceptaron porque ellos pretenden mantener el poder a toda costa, al costo que sea, al costo de las vidas de miles de venezolanos,
y no aceptaron esa propuesta, una propuesta que se hizo en el marco de lograr el cese de usurpación, que era una propuesta muy sencilla en la cual... ¿Podríamos conocer algunos puntos de esa, señor embajador? La voy a detallar. Muy bien. Muy bien. Es importante que el mundo entero, empezando por todos mis conciudadanos aquí en este lindo país, por mis hermanos dominicanos, Sí. sepan exactamente cuál fue nuestra propuesta. Vamos a ver. Porque se ha transversado mucho la información. Entonces, es importante que se sepa que el primer punto era que nosotros como gobierno nos separábamos de la presidencia, pero ellos tenían que cesar la usurpación, es decir, se separaba del poder, Sí, sí. el régimen, se separaba del poder el dictador, y nosotros, la presidencia legítima, también nos separábamos del poder. Muy bien. Allí se iba, la propuesta, el segundo paso era crear un gobierno de transición, Excelente. con todos los partidos políticos y con todas aquellas personas que de una u otra manera tienen que ver en el ámbito político de Venezuela. Esto incluía, por supuesto, a las Fuerzas Armadas Nacionales, porque las Fuerzas Armadas Nacionales hoy día juegan un papel preponderante, importante en la vida diaria de Venezuela. Entonces, fíjese, nos separábamos los poderes, armábamos un Gobierno de transición. que nos permitiera en este gobierno depurar las instituciones que son básicas para poder llamar a elecciones libres. Plantear y elecciones, democráticas. correcto. Sí. Es decir, ¿cuáles son estas instituciones? El Consejo Supremo Electoral. El Consejo Supremo Electoral, desde hace años, está liderizado y está lo manejan a su entera disposición el régimen de Nicolás Maduro, es decir, los directores Sí. y toda la organización del Consejo Supremo Electoral es manejado por el régimen. Incluso en las elecciones anteriores, el presidente del Consejo Supremo Electoral era el señor Ete Rodríguez, el que es vicepresidente. Sí, sí, el actual vicepresidente era el presidente del Consejo Así Superior. mismo. Entonces, así tú no puedes llamarlo una elección. Entonces, esa era la segunda fase. En esas condiciones pierde toda la legitimidad tu Consejo Electoral de esa naturaleza. Sí, sí. Entonces, uno de los chavistas más acérrimos era el presidente del Consejo Supremo Electoral. Y hoy No día hay se manera. mantiene No, igual. no, sí. Entonces, depurar al Consejo Supremo Electoral en todo lo que tiene que ver administrativamente. Y por supuesto, lo más importante, después de esto, era Sí. depurar todo lo que tiene que ver con el padrón electoral. Porque en estos momentos hay más de 4,5 millones de venezolanos que están fuera de nuestra patria y el 70 o el 80% son personas que votan. Hábiles para votar, que hábiles pueden para ejercer votar. su derecho. Entonces, para poder nosotros asegurar que todo venezolano ejerza su derecho, tenemos que actualizar el padrón electoral. Muy bien. Tenemos que corregir lo que ellos hicieron. Miren, ellos en un momento determinado cambiaron direcciones. Es decir, Eusebio Carlino, que vive en Caracas, lo pusieron o que vive en Santo Domingo, vamos a hacer un ejemplo aquí, Sí. lo pusieron a votar en Pedernales. Pero con una distancia más larga, porque en Venezuela las distancias son mucho más largas. Sí, claro que sí. Claro, un Entonces- terreno continental prácticamente. Entonces era prácticamente imposible que que se votara. Eso hay que depurarlo. Y por Aquí se le último- llamaría como una especie de dislocación, señor embajador. Exactamente. Sí. Y por último, depurar el Tribunal Supremo de Justicia. El irrito Tribunal Supremo de Justicia, que está liderizado por Michael Moreno, Sí. que todos sabemos quién es Michael Moreno, y todos sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia es un Tribunal Supremo de Justicia puesto por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, esas eran... Apenas esos 4 puntos, Y señor una vez embajador. que tuviéramos Sí. esto listo, vamos a llamar a elecciones, ¿verdad?, libres y democráticas con todos los partidos políticos, incluyendo a ellos. Sí, muy bien. Vamos a medirnos, incluyendo a todos los candidatos que ellos tienen deshabilitados, que no pueden ir a elecciones, como Leopoldo, Sí, como Capriles, Sí. como ninguno de ellos puede ir porque ellos están inhabilitados políticamente. Y con el apoyo de
unos observadores internacionales completamente neutrales, que no haya eso ningún era, mira, tipo, sí. Díganme ustedes si eso no es lo que tiene sentido, lógico, de hacer. Pero entonces, para salir de la crisis. Ellos no aceptaron eso, se levantaron, porque la propuesta de ellos se basaba en que se le levantaran las sanciones que se mantenía en el poder entonces Nicolás Maduro, y que ellos no iban a elecciones presidenciales, sino elecciones del único órgano que realmente... congresuales. Sí, de Congreso, que son los únicos que fueron legítimamente votados por el pueblo. Sí. Entonces, más de lo mismo. No, eso no era un diálogo, porque esos puntos tienen la suficiente sensatez y tienen lo elemental para poder salir de una situación sin que una de las partes sea el árbitro. Porque imagínate tú, si dominan el padrón electoral, entonces no tiene la legitimidad. Y entonces con todos estos ciudadanos venezolanos que, por ejemplo, en nuestra República Dominicana son todos bienvenidos, pero en otros países no son tan bienvenidos, sin promover el acercamiento de todas esas personas a votar, tampoco pueden haber unos resultados legítimos. No, es imposible. Hermano. Es imposible. Imposible. Entonces, esa era la propuesta. Ellas la rechazaron de facto. Muy bien. Se levantaron y dijeron, no seguimos. Pero ¿por qué hicieron eso también? Porque ellos estaban por detrás, eso que usted mencionó al principio, amigo, bienvenido. Ellos estaban haciendo una estrategia por detrás. Ellos tienen un grupo que se hace llamar oposición, que es un grupo de 5 agrupaciones que ellos aglutinan como un 3 o 4% del total de diputados de la Asamblea Nacional. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de representación, y es la misma oposición que ellos utilizaron para el fraude que hicieron el 20 de mayo del 2018, cuando llamaron a unas elecciones contrario a todo lo que se había hablado aquí en la República Dominicana. Esa es la misma oposición que ellos utilizan y que compran a su entera disposición. Compran, la pagan. Ahí está 3, 4 personas, 3, 4 que son los mismos. Sí. Un pastor evangélico, Henry Falcón, que estuvo en la intentona golpista con el expresidente y fallecido Chávez. Sí. Es un grupito que ellos compran para engañar a la opinión pública, engañar a los observadores internacionales, diciendo que llegaron a un acuerdo con la oposición. Ellos no han llegado a ningún acuerdo con nosotros. Eso no es una oposición, eso es un grupo de ellos mismos que se prestan para este juego. Y de esa manera tratar, porque ya todo el mundo sabe quién son ellos, tratar de engañar a la comunidad internacional. Muy importante. Embajador, me gustaría que tratáramos ya en ese sentido, pero usted mencionó al inicio de su intervención lo que tiene que ver con la migración. Si pudiéramos hacer un pequeño análisis de esto, pero me permite hacer una pausa y al retorno analizamos eso. Sí, señor. Muy bien. En un momentito volvemos. Señores, volvemos por aquí. Señor embajador, quedó pendiente antes de hacer la pausa la situación de las migraciones. ¿Esto ha podido calmarse? ¿Cómo marcha esto? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hermano mío, fíjese, lamentablemente, producto el desangre de mi país, de parte de estos señores o de este grupo llamado socialismo del siglo XXI, el cual lo que hizo fue devastar la industria, devastar los comercios, devastar la economía en todos sus segmentos, sus sectores. Lo que ha traído es una gran hambruna y una gran necesidad del pueblo venezolano, que lo ha obligado, lo ha empujado sí, a salir buscando no morir de hambre, buscando que sus hijos no mueran de hambre, o no mueran de alguna enfermedad, o no mueran por falta de medicina, o no mueran por la inseguridad, etcétera. Entonces, ese problema, ese desastre que ellos tuvieron en el país, lo que ha hecho es entonces que casi 4.600.000 venezolanos hayan salido. Ustedes saben que el venezolano hoy, hay mucha gente, muchos venezolanos, que está haciendo la travesía que hicieron nuestros libertadores cuando libertaron gran parte del continente a través de los Andes,
de la cordillera andina Sí. del continente, caminando porque no tienen los recursos para agarrar ni un autobús ni nada, porque Sí. no hay los recursos. Entonces, la migración que ha habido en Venezuela es una cosa sin precedentes, solamente visto en aquellos países en los cuales hay guerras, ya sea guerra interna, ya sea una guerra civil. Sí. Hoy día nuestra migración es la más importante del continente Sí. en este siglo y el anterior. Y solamente se puede comparar con lo que está sucediendo en el continente europeo y asiático con la migración siria, Sí, que ellos, 6 millones y medio, o con las migraciones que ha habido por las guerras civiles. Lamentablemente hemos llevado este problema al continente entero. No hay país que no se salve y entendemos que nuestros hermanos del continente nos han estado apoyando y nos han estado ayudando. En Venezuela llegaron a salir hasta 7.500 inmigrantes diarios. Imagínate tú la Son cantidad. impresionantes. Hoy día ha bajado un poco, a pesar de que siguen saliendo mucho, pero es porque ya hay limitaciones para entrar a otros países. Entonces, en estos días salió el dictador en una cadena diciendo que eso era una moda, que en Venezuela eso no era verdad, que se había ido tanta gente. Que lo que sucede es que en estos países le ofrecían al venezolano sí. condiciones de vida excepcionales, trabajo, estudios, casas, Sí, carros, para que se desarrollaran. Por supuesto, los engañaban. Y entonces el venezolano salía, pero no, lo que hay son nada más 300.000 a 700.000 venezolanos que se han ido de Pero quizá con relación a lo que él quiere decir, que como hay un desabastecimiento, como la usurpación ha producido un desabastecimiento tal, posiblemente tenga razón de que hay condiciones excepcionales en un país normal, en países de economía normal. Sí, pero eso no es allá. No. Lo que sí es cierto es que la migración venezolana, por un estudio que se hizo en la OEA, Sí. un estudio serio, se determinaron que hay casi 4 millones y 4.500.000. medio, 4 millones y medio de venezolanos que emigraron. Unos Los datos países más- alarmantes. Sí, no, los países donde más venezolanos hay es Colombia, Sí. Perú, Ecuador, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Sí. y Estados Unidos, Europa, las islas del Caribe en menor escala. Sin embargo, por ejemplo, en Aruba hay, de una población de 30.000 habitantes, hay 15.000 venezolanos. Imagínate tú un impacto que ha hecho eso en la economía de ese país. Entonces, lamentablemente, bueno, si nosotros no logramos que se haga una usurpación por la vía que sea, lamentablemente van a seguir saliendo venezolanos y la crisis se va a agravar, Sí. porque todos los días es peor, cada día hay menos comida, cada día hay menos, ahí no hay ningún tipo de producción, es decir, todo lo trae el régimen, porque ese es un modo, es una política de esos regímenes. Como Cuba. De los siglos XXI, Sí, del ese socialismo. socialismo Sí. cubano, ¿okay? Que es destruir todo de manera tal de que el pueblo no tenga acceso ni a los servicios básicos, ni a los alimentos, ni a la medicina, y dependan del Estado. De esa manera ellos aseguran doblegar al pueblo. Sí, sí, sí. Y a Eso es- imponer su régimen. Imponer, exactamente. Señor embajador, el tiempo en televisión es una tiranía. Nosotros, Lamentablemente. antes de que usted, claro, tendrá que volver para que sigamos interactuando e informándole a la ciudadanía dominicana, al mundo, a los venezolanos y a los que están aquí, los que están allá, de esta situación. Pero nosotros queríamos que usted, por favor, en la brevedad que el tiempo se lo permita, nos explique a qué se debe que la usurpación se mantiene. No obstante, la oposición de tantos países que se han sumado a esa oposición y han manifestado, sobre todo en el ámbito del TIAR, que han manifestado el cese y la solución de la situación. Explíquenos en una manera global qué esperamos en los próximos días y cuál es, por qué se sostiene, qué es lo que pasa. Excelente pregunta, fíjate. Nosotros hemos hecho de todo, pero no hemos logrado socavar lo que mantiene al régimen.
lo que mantiene al régimen son las Fuerzas Armadas Nacionales. Porque las Fuerzas Armadas Nacionales han sido invadidas por los cubanos. De una manera estratégica, siguiendo las pautas del G2 cubano, la Fuerza Armada Nacional ha sido dividida, ha sido desconcentrada el poder. Entonces, en Venezuela hay 2.000, 1.500 generales. Sí. Entonces es muy difícil poner de acuerdo que logremos que ellos nos den el apoyo, porque es muy difícil lograr ese consenso. Entonces, ellos se mantienen ahí y se mantienen gracias a que dentro de Venezuela hay una gran cantidad. Venezuela está invadida, hermano. Sí, sí. Hablan de que usted que mencionó el TIAR, mucha gente dice que el TIAR lo que quieren es una invasión extranjera. Nosotros estamos invadidos. Venezuela está invadido por cubanos, Venezuela está invadido por grupos terroristas islámicos, de todos los grupos terroristas islámicos. Una importante información es embajador, porque sí, mucha gente ve todo muy bien de este lado, pero eso que usted dice es alarmante. Pero, hermano, está invadido por el narcoterrorismo. Entonces... Y el sistema de control cuadra por cuadra, eso también está... Ellos establecieron un control, incluso hay estados que solamente entran ellos, los delincuentes. Entonces, en Venezuela hay más de 450 o 500 contadas pistas de aterrizaje clandestina para la droga de la narcotiranía esta. Entonces, fíjate, hemos hecho de todo, pero ellos se mantienen todavía con ese poder que les está dando todavía la Fuerza Armada Nacional y todos estos grupos de control todos estos grupos que los apoyan de manera violenta, ¿verdad? En ese tenor, nosotros solicitamos la activación del TIAR, hicimos la consulta y el lunes antepasado, previo a la 74ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, se reunieron 17 de los 18 cancilleres miembros del TIAR y acordaron activar el TIAR. ¿Dónde vamos con esto? Vamos a ver. Esos son los próximos pasos. Hay una homologación por el TIAR, una homologación de sanciones para todos los miembros en primer y segunda grado de consanguinidad y primera de afinidad de todos los miembros del régimen. Todos. La lista de toda esa gente que está sancionada ahora se va a replicar en todos estos países. Entonces, la presión que le vamos a hacer va a ser tanta, porque ya no solamente a ellos, sino también sus generaciones y su generación. A su esposa, suegra, suegro, hijos, primos, tíos, se le va a poner sanciones. No solamente en los Estados Unidos de América y en los países de Europa, también en los países miembros del TIAR, porque en eso fueron los acuerdos que se hizo. Sí. Entonces, eso es una gran medida, eso es algo muy importante que se acordó y que se aprobó. Entonces, esos son uno de los pasos que estamos dando para lograr nosotros el objetivo. Nosotros tenemos y aspiramos que en muy poco tiempo logremos ya el cese de usurpación. El régimen está pidiendo nuevamente que retomemos las conversaciones. Nosotros no vamos a retomar conversaciones hasta que ellos no acepten ya la propuesta. Porque ¿qué sentido tiene que nos vamos a sentar si van en el mismo tenor, ¿no? Ellos tienen que, uno, revisar esa propuesta y o la aceptan o traen una contraoferta que tenga sentido para que haga sentido, valga la redundancia, unas nuevas reuniones. Siempre estamos dispuestos a hablar, siempre estamos dispuestos a lograr un entendimiento y resolver esto por la manera de la paz, que es lo que todos queremos. Embajador, perdóname, bienvenido, porque hay algo ahí que yo creo que debe ser muy importante en todo esto, ya en su condición de embajador aquí, lo que es su oficina, su embajada, cuál es el acercamiento, el contacto con la comunidad, cómo están ustedes ya fuera de lo que es la situación de Venezuela, pero ya con la comunidad, la representación que tienen ustedes aquí, los trabajos que están desarrollando ustedes. Nosotros estamos, voy a responderte en dos partes, fíjate. Muy bien. La representación nuestra, es importante que esto se sepa. Se sepa. Claro que sí. Nosotros no manejamos presupuesto, el presidente Juan Guaidó no maneja presupuesto. Muy importante. Nosotros todos, absolutamente todos los embajadores que estamos acreditados
por el presidente Juan Guaidó, trabajamos con nuestros propios presupuestos, con nuestros propios recursos. Nosotros, nadie nos da un solo peso, un solo centavo, no, nosotros con nuestros propios presupuestos nos mantenemos y llevamos adelante la embajada. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Hemos estado haciendo reuniones consecutivas con nuestra diáspora, tratando de organizarlo y tratando de que ellos dentro del país logren resolver su situación migratoria y tener una vida digna. Sí, muy bien. En otros países se han logrado otras conquistas. Otras conquistas, en este no tanto, sabemos que hay una complicación, pero poco a poco. Entonces nosotros básicamente lo que hemos estado trabajando es en eso, de organizarlo, de apoyarlo, de tratar de resolver los problemas que se les presenten y darle respuesta a todas las inquietudes que se les pueden presentar en un momento determinado. De nuestra parte, nosotros esperamos que el gobierno dominicano dé la acreditación necesaria ya para que en la República Dominicana se regularice esa situación tan necesaria, porque la relación de hermandad que tenemos estos dos pueblos no puede estar con unos gobiernos tampoco que estén en diferentes direcciones. Mire, con esa dramática fotografía que usted ha hecho, señor embajador, de la situación de Venezuela, de la diáspora y de los posibles acuerdos que van a devenir, nosotros esperamos que el tiempo sea el gran aliado de esta realidad para que cambie lo más rápido posible. Nosotros queríamos que usted, porque se nos ha terminado el tiempo, en un mensaje final brevemente a sus aliados, a sus conciudadanos, nos le dan de su mensaje como lo ha estado mencionando hasta ahora. Bueno, primero agradecerle nuevamente por la invitación. Espero pronto estar nuevamente por acá. Claro que sí. Y mis palabras para mis conciudadanos, para mis coterráneos, para mis hermanos venezolanos en esta linda tierra. Primero que en lo que tiene que ver con la situación venezolana es que mantengan la fe. Tienen que mantener la fe. Muy bien. Tienen que aguantar y tienen que creer firmemente en lo que estamos haciendo, porque es muy sencillo y es muy fácil creer y aceptar todo lo que se escribe en las redes sociales, sobre todo en contra del gobierno de Juan Guaidó. Nosotros estamos dando el todo por el todo, sobre todo en Venezuela, en el cual se nos violan nuestros derechos humanos, en el cual se viola la integridad parlamentaria. Todos ellos están poniendo su vida en peligro. Fíjense que el primer vicepresidente de la Asamblea estuvo preso, detenido, secuestrado por 4 meses. El asistente personal, o el asistente principal de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, cumplió el domingo 200 días secuestrado. Entonces, tienen, hermanos míos, tienen que creer, tienen que mantener la fe, tienen que aguantar, porque esto no es una carrera de cortometraje, todo hay que aguantar y hay que mantener la fe y no creer lo que dicen, porque son especialistas en tergiversar la información. Por otro lado, me gustaría que todos nosotros, los que estamos aquí y los que están en otro país, todos nosotros que somos inmigrantes forzados, tenemos que respetar las leyes de estos países, tenemos que cuidarnos, porque en estos países donde estamos nosotros también tienen sus propios problemas, también tienen su propio gentilicio. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a las políticas, adecuarnos a la estructura social, adecuarnos a toda la jurisprudencia y no cometer ningún tipo de faltas. Si usted ve que su hija, su hermana está saliendo con una persona que es de la mala vida, no lo permita, porque seguramente le va a acarrear un problema. Entonces, vamos a tratar de mantenernos firmes en todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, cuidarnos, no ponernos en peligro, porque después
de buscar una solución, vamos a ocasionarle un problema a nuestros familiares en Venezuela. Cuidémonos que nos van a hacer falta y nos hacen falta. Muy bien, excelente. Bienvenido a una comparecencia, yo creo, sin desperdicio, lo que tiene que ver con un balance completo del gobierno de Juan Guaidó, con su representación aquí del honorable embajador Eusebio Carlino. Yo creo que está pendiente, como decía, bienvenido, un segundo encuentro para seguir desarrollando los temas que quedaron pendientes. Agradecer a usted, embajador, y a nuestra audiencia que estuvo pendiente a esta importante comparecencia en el día de hoy. Nos vemos mañana. Sigan ustedes en sintonía con su canal 24, nosotros enfocados. Hasta mañana, Dios mediante.